Esta niña que estáis viendo ahora tenía 10 años cuando cometió su primer asesinato. Fue condenada en diciembre de 1968, convirtiéndola en una de las niñas asesinas más famosas de todos los tiempos. Muy buenas a todos, espero que estéis genial, no sé si alguien se acordará de mí ya. Hoy os traigo el horrible caso de Mary Bell, la niña asesina en serie que no solo disfrutaba matando a sus víctimas, sino que además disfrutaba viendo las reacciones que generaba en los familiares de esas víctimas y en las autoridades. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en un pueblo de Gran Bretaña llamado Newcastle upon Tyne. Su madre, Betty, era mujer de la noche, y cuando tuvo a Mary solo tenía 16 años. Además, no se sabe bien quién es el padre biológico de Mary. Ella creyó toda su vida que fue un hombre que se casó con su madre poco después de que la tuvieran a ella. Un criminal arrestado por robo a mano armada, la cual cosa no lo convertía en el padre perfecto para ella, además que nunca estaba en casa. Su madre era la que la criaba y desde pequeña, Betty, la madre de Mary, la maltrataba física y psicológicamente. Además, en muchas ocasiones la llegó a obligar a acompañarla a sus encuentros con otros hombres y la obligó a participar en esos encuentros con otros hombres. Además, Mary cuando era pequeña era como propensa a bastantes accidentes desafortunados. Accidentes que muchas personas cercanas a la familia creían que era la madre que los provocaba a posta para deshacerse de su hija, quizás porque era muy joven y no la quería tener. Por ejemplo, cuando Mary era muy pequeña se cayó desde la ventana de su casa y cuando tenía 1 año de edad solo tuvo una sobredosis de pastillas. Mucha gente cree que la madre tuvo algo que ver con todas estas cosas. Todo esto os lo explico para que veáis un poco el entorno en el que creció esta niña, ¿vale? Y cómo poco a poco esta mentalidad se va formando en ella y su forma de ser y cómo evidentemente todas estas cosas la van traumatizando. Es que lo harían a cualquier persona se quedaría traumatizada y quedaríamos tocadas de la cabeza si nos pasasen esas cosas. No como justificación tampoco por lo que hizo, pero sí que ayudan mucho a entender por qué ella, ¿sabes? Además, conocía la muerte de primera mano al haber visto cómo un amigo suyo a los 5 años de edad era atropellado por un autobús y moría. En este punto, Mary ya era una niña bastante enferma. Semanas antes de su primer asesinato, Mary se empezó a comportar de forma muy extraña. Una vez estaba jugando sobre un antiguo refugio, y que es como una pequeña estructura así de cierta altura, una pequeña caseta, con otro niño, al cual lo empujó desde arriba de la caseta, cayendo al suelo y evidentemente haciéndose daño. Mary dijo que había sido un accidente, pero tanto Mary como ese niño sabían que no había sido un accidente. Al día siguiente, 3 madres se presentaron en la comisaría de policía diciendo que Mary había intentado ahogar a sus hijas estrangulándolas. Parece que no perdía el tiempo. Interrogaron a Mary los policías, pero no lo tomaron muy en serio y lo tomaron más como un juego, como algo de niños, y lo dejaron estar. Y luego empezaron los asesinatos. El 25 de mayo de 1968, un día antes de que Mary cumpliese 11 años, el cuerpo sin vida de un niño de 4 años llamado Martin Brown fue encontrado sin vida dentro de un edificio abandonado. Al no encontrar señales de forcejeo en el cuerpo del niño, ni moratones, ni heridas, consideraron que había sido un fatal accidente, un desafortunado accidente, y además encontraron un bote de pastillas bastante vacío al lado de la víctima, al lado del niño, por lo que entendieron que podía haber sido una sobredosis de pastillas. El niño se había dormido y ya no se había vuelto a despertar. Nadie tenía por qué sospechar de que había sido un asesinato. Lo único que se le había encontrado era un poco de sangre seca aquí en la mejilla que le llegaba hasta el cuello. El cadáver de este niño fue descubierto por 2 otros niños que estaban jugando en ese momento, y cuando lo vieron y salieron de ahí, un montón de gente empezó a llegar ahí rodeando la escena, gente flipando, evidentemente, horrorizada, y en medio de ese caos había 2 niñas que consiguieron colarse por la ventana para ver mejor dónde estaba el cadáver. Esas 2 niñas eran Mary Bell y Norma Bell. A pesar de que los apellidos son los mismos, no estaban emparentadas, ¿vale? Eran simplemente amigas, conocidas, no eran familia. Ese día, ese niño, Martin, al igual que muchos otros niños, había salido a jugar, pero se perdería y nunca regresaría a casa. Lo que nadie sabía aún entonces es que una de esas niñas que estaba ahí en el escenario del crimen, viéndolo todo, Mary, había sido la niña que lo había llevado hasta esa casa y con sus propias manos, sus pequeñas manos, lo había estrangulado hasta matarlo. Quería enseñarle a su amiga Norma lo que había podido hacer. Tras eso, rápidamente corrió hasta la casa de la tía de este niño, de la tía de Martin Brown, para decirle que sabía dónde estaba el cuerpo de ese niño y que estaba cubierto de sangre y que había habido un accidente. Evidentemente, esa pobre mujer
muy alterada, corrió detrás de la niña para seguirla hasta el escenario del crimen sin saber que estaba siguiendo a la asesina de su sobrino. Tras eso, durante los siguientes días, las niñas ambas se presentarían constantemente a casa de la tía de Martin, donde también vivía la familia, la madre y la familia en general, para torturarlas psicológicamente con preguntas sobre Martin. Preguntas como, por ejemplo, ¿la familia está triste? ¿Qué tal está su madre? ¿Lo echa de menos? Preguntas con malas intenciones para hacerles sufrir. Cuando finalmente la tía se cansó de abrirles la puerta y decidió no abrírselas más, un día Mary llamó a la puerta y la que abrió no fue la tía de Martin, sino fue la madre de Martin. Y cuando vio a la niña le preguntó, ¿puedo ver a Martin? Y la madre evidentemente la miró así como extrañada y le dijo que Martin había muerto. Y la niña le dijo, oh, ya sé que está muerto, lo quiero ver en su ataúd. Claro, imaginaos el espanto, ¿no? El horror, el shock para la madre tras esa respuesta tan fría y tan rara, ¿no? La madre se quedaría como, ¿pero qué le pasa a esta niña? ¿Entendéis que no podría reaccionar? Yo creo que de ninguna manera. No sé cómo reaccionaría la madre, pero yo creo que se quedaría petrificada. Porque yo cuando lo he leído, esta respuesta, me he quedado petrificado yo. Yo, que no tengo nada que ver con la familia, que estoy leyendo una noticia de hace 60 años, bueno, de hace 50 y pico años. O sea, imaginaos en ese momento recibir eso y encima de una niña tan pequeña, de 10 años, o 11 recién cumplidos. Además, en clase, Mary hizo un dibujo muy perturbador de un niño tumbado en el suelo en la misma posición que habían encontrado el cadáver de Martin. Y lo tituló de la siguiente manera: ha habido un chico que se tumbó y murió. La profesora, a pesar de que evidentemente le parecería muy extraño, no sospechó de la niña, porque evidentemente todos los niños habían sabido sobre el accidente, entonces no había nada sospechoso en que dibujase eso, simplemente era una niña dibujando algo que le había traumatizado. El 26 de mayo de 1968, un día después del asesinato de Martin y el día del 11º cumpleaños de Mary, en un ataque de rabia, atacó brutalmente con mucha violencia al hermano menor de Norma, de su amiga. El ataque fue tan bestia que el padre de Norma tuvo que separar físicamente a Mary y echarla de su casa. Los actos de violencia, egocentrismo, narcisismo de esta niña seguirían durante esos días y no era nada que sorprendiese a la gente. La gente ya más o menos la conocía, entonces no se sorprendía por estas cosas. Ese mismo día, después del ataque, Mary y Norma decidieron colarse en una guardería y empezar a destrozarlo todo, a vandalizarlo todo. Pero no solo eso, sino que además dejaron unas notas muy perturbadoras ahí, tiradas por el suelo, por distintos sitios. Al día siguiente, la policía descubrió que la guardería estaba destrozada y encontró estas notas, a las cuales no les prestaron demasiada atención, pensaron que era simplemente un bromista. Notas escalofriantes que decían: he matado, así que quizás vuelva. O otra, por ejemplo, como: nosotros matamos a Martin Brown, que te jodan, cabrón. Después, el día que enterraron el ataúd del niño, Mary, para intentar aún recuperar la atención, porque recordemos que esta niña es muy narcisista, ¿vale? Normalmente los asesinos en serie son muy narcisistas, entonces esta niña tampoco era la excepción. Quería regocijarse de estos crímenes que había hecho y todo el rato estaba ahí pendiente, ¿no? En los sitios donde estaba cerca del escenario del crimen, siempre que había algún movimiento a favor o en contra de lo que había pasado, ella estaba por ahí. Entonces, cuando estaba en el funeral, para que los focos volviesen a ella, decidió atacar sin ningún motivo a su amiga Norma, incluso acabando pegándole una patada en la cabeza, gritándole que era una asesina y que lo volvería a hacer. Todas las niñas y niños que vieron ese espectáculo, esa pelea entre las dos niñas, lo tomaron simplemente como una dramatización que había hecho Mary, simplemente para llamar la atención, no lo tomaron en serio. Y tanto ellos como la policía tendrían que haberlo hecho. Además, poco después hubo una manifestación a favor de que se derribaran esos edificios antiguos, semiderruidos, para que evitaran ya que hubiese más muertes. Y en esa manifestación se hicieron varias fotos, y en una de esas fotos se ve a dos niñas sujetando una pancarta. Una de esas dos niñas es Mary. Para que veáis las ganas que tenía esta niña de estar siempre ahí al lado del accidente, de lo que había hecho, de ver la reacción de todo el mundo, la conmoción de todo el mundo, el caos que había provocado ella. Esto es muy típico de los asesinos en serie, pero lo curioso es que también lo sea para los niños asesinos en serie, ¿no? No un adulto que es más consciente de, uy, voy a ver esto, voy a disfrutar lo que acabo de hacer. Era una niña, y lo estaba haciendo también. Estaba disimulando una pancarta a favor de que derribaran los edificios, no sé qué y tal, cuando en realidad estaba pensando, todo esto lo he hecho yo, disfrutándolo al máximo. Es muy perturbador. Pero por aquellos días, el forense que había estudiado y analizado el cuerpo sin vida del pequeño Martin, le dijo a la policía que podía ser posible que ese niño hubiese muerto a manos de otro niño, por la simple razón de que los niños no tienen tanta fuerza, entonces es posible
que no hubiese dejado marcas al estrangularle. Pero poco después llegaría el segundo asesinato por parte de Mary Bell, aún más horrible que el anterior. En este caso fue un niño de 3 años llamado Brian Howe en un descampado cerca de la misma localización donde habían sido encontrado el cadáver sin vida de el otro niño. Después de matar al niño ahogándolo, ¿vale? Asfixiándolo y también dándole golpes, las dos niñas, Mary y Norma, volvieron a donde estaba el niño con una cuchilla y decidieron tallarle en el estómago con la cuchilla la letra N, que luego cambiarían por la letra M, es decir, las dos iniciales de los nombres de las dos niñas. Pero no solo eso, Mary también usó unas tijeras para cortarle bastante pelo al niño y también para rajarle las rodillas, hacerles heridas en las rodillas y también para cortarle de forma bestia los genitales. Tiempo después, cuando las interrogarían a las dos ya culpables de los asesinatos de los dos niños, las dos se contradecirían mucho en las dos versiones de este segundo asesinato, entonces nadie sabrá con exactitud qué pasó ese día, quién le hizo qué a ese niño. Lo que está claro es que lo que pasó fue atroz, lo que hicieron fue atroz, lo hiciese quien lo hiciese, y parece ser que la versión que ha quedado, que es la que os he contado, es como la más lógica y la más coherente, es la más probable que fuese así. Después de este segundo asesinato, la policía empezó a sospechar que quizás esas notas que habían encontrado en la guardería, que se pensaban que eran de broma, quizás no eran tan de broma. Al final comprendieron que no era una broma para nada, era alguien confesando el asesinato de Martin Brown. Entonces la policía empezó a interrogar a todos los niños de esa zona para empezar a buscar sospechosos. De todos los niños que interrogaron, 2 destacaron por sus comportamientos extraños. Adivinad quién eran: Mary Bell y Norma Bell. El dúo dinámico. Lo que les extrañó es que cuando interrogaron a Norma estaba muy sonriente todo el rato y no paraba de decir lo contenta que estaba de poder ayudar en esta investigación y de ser parte de esta investigación. Es decir, se lo estaba tomando como un juego, no comprendía la seriedad del asunto. Y Mary tuvo un comportamiento muy similar durante su interrogatorio. Pero aquí sería el momento donde Mary metió la pata. Cuando la interrogaban, a Mary, dijo que había visto a un chico de 8 años jugar con Brian por la zona donde había sido encontrado su cadáver. Y que además había visto que ese niño de 8 años tenía unas tijeras en la mano, las llevaba con él. El problema era que la policía no había hecho público en ningún momento que el asesinato se hubiese hecho con tijeras. Ellos lo sabían, pero no lo habían publicado en ningún sitio. Entonces eso solo lo podían saber ellos y el asesino. Cagada bastante gorda por parte de Mary. Entonces la policía, muy sospechosa de esta niña, le puso un investigador privado que la siguiese durante unos días, durante unas horas, lo que fuese, y sobre todo que la vigilase su comportamiento durante el funeral de Brian, de este segundo niño que había muerto. El investigador dijo que había visto una actitud siniestra, una expresión siniestra en la cara de Mary mientras enterraban a ese niño. Incluso la llegó a ver frotándose las manos de emoción. Os leo literalmente una parte de la declaración que hizo el investigador, ¿vale? De lo que vio ese día en Mary. Mary Bell estaba de pie ahí delante de la casa de los Howe, ¿no? Del niño de la víctima, cuando el ataúd fue sacado fuera. Yo estaba, por supuesto, observándola, vigilándola. Y entonces fue cuando me di cuenta que no podía arriesgarme ni un solo día más. Ella estaba ahí, riéndose y frotándose sus manos, y pensé, Dios mío, tengo que detenerla o va a cometer otro asesinato. Wow. O sea, imaginaos la posición de este investigador, que no estás investigando a un adulto que pueda estar mal de la cabeza, y lo que sea, pero no estás investigando a un adulto, estás investigando a una niña, y en ese momento todas tus sospechas de que es la asesina, pero puede no ser la asesina porque es un caso muy extraño que una niña tan pequeña haga esas atrocidades, y en ese momento te des cuenta de: es ella y no puedo dejarla en libertad ni un día más porque va a cometer otro asesinato. Tiene que ser muy bestia para ti, ¿no? Imaginaos cómo de loco tenía que ser el comportamiento y las expresiones de esta niña para que un investigador privado llegase a esta conclusión de que la detengan ya. Entonces esto hizo que volvieran a interrogar a Norma y a Mary. Ambas confesaron los asesinatos entonces, pero se contradecían sus versiones, ambas se culpaban la una a la otra. Ambas fueron juzgadas el 5 de diciembre de 1968 durante un juicio que duró 9 días y atrajo la atención de la prensa de forma bastante mediática. A medida que pasaban los días, cada vez había más prensa ahí, ¿vale? Hasta llegar a un punto donde era bastante extremo. Aunque había más simpatía para Norma que para Mary, estaba más claro que seguramente se llevaría los cargos de asesinato
asesinato y bueno, los cargos grandes, ¿no? Los gordos, aún no sabían tampoco qué cargos le caerían a Norma, si es que le caía alguno. Después de que el último día ambas niñas subiesen al estrado y diesen sus testimonios, la defensa llamó a los psiquiatras que habían estado investigando y hablando, examinando a Mary, y los psiquiatras básicamente dijeron que Mary sufría claros síntomas de psicopatía, que no estaba bien de la cabeza básicamente y que debía ser tenido en cuenta a la hora de emitir el juicio. El 17 de diciembre de 1968 Mary fue condenada culpable de todos los cargos que se le acusaban, pero con una característica especial. Fue culpada de homicidio, pero por razón de responsabilidad disminuida, es decir, que debido a que estaba enferma de la cabeza no se le podía considerar 100% responsable de sus actos. El juez la consideró peligrosa y un gran peligro para los demás niños, entonces fue llevada a una institución donde la internaron de bastante seguridad llamada Red Bank en St. Helens, Lancashire, o como se pronuncia, lo siento. Durante el tiempo que estaría ahí encarcelada la meterían en varios sitios más. Norma sorprendentemente fue absuelta de todos los cargos y fue declarada inocente. Lo más triste es que durante su encarcelamiento, su madre, Betty, la mujer que seguramente había provocado todas estas psicopatías en la mente de su niña, a causa de sus maltratos y a causa de su mal cuidado, se aprovechó de esta situación, del interés mediático de su hija, y empezó a intentar ganar dinero con ello, vendiendo notas que había escrito su hija, entrevistas, haciéndolas con la prensa, dibujos, cualquier cosa para sacar dinero. Es horrible, es muy triste. Además, la madre durante el juicio de su hija se comportó también de forma bastante vergonzosa. Unos años después, en 1977, Mary volvió a saltar a los titulares de todos los medios de comunicación cuando se supo que se había escapado, se había fugado de una prisión de menor seguridad. Solo había estado 2 días fuera y se fugó con una compañera, y durante estos 2 días conocieron a 2 chicos con los que pasó la noche. Eso fue parte de lo que hizo saltar los titulares en todos los medios de comunicación, porque además ella luego, cantó lo que hizo a los 4 vientos también para ganar más atención ella, ¿no? Evidentemente esta personalidad un poco narcisística seguía presente en ella, a pesar de esto, que habían pasado ya unos cuantos años de todo lo otro. Finalmente, tras cumplir 12 años en prisión, en varias prisiones, fue concedida su libertad a los 23 años de edad. En 1980 fue garantizada con anonimidad total, incluyendo un cambio de nombre. De esta manera se podía proteger de la prensa y todos sus ataques y no sabrían dónde estaba. Solo 4 años después de salir de la cárcel tuvo a su hija, con la cual estuvo viviendo en su pueblo natal, en su propia casa donde se había criado, durante un tiempo hasta que finalmente tuvo que irse. Su hija también había sido garantizada con anonimidad total hasta que cumpliese los 18 años al menos. Pero cuando la gente se enteró que durante su anonimato Mary había estado colaborando con una escritora en su propia autobiografía y la cual le habían pagado más de $200,000 por colaborar, la gente se indignó, el gobierno se indignó y un policía, muy enfadado, acabó revelando la identidad de Mary y dónde estaba, y eso hizo que todo el pueblo, evidentemente, decidiese echarla rápidamente de ahí, se encargara de hacerle la vida imposible para echarla. Rápidamente Mary y su hija tuvieron que escapar de ahí. Además, eso provocó que su hija, adolescente en ese momento, se enterase del pasado de su madre, cosa que no sabía nada de lo que había hecho su madre, y en ese momento lo supo todo. Cosa que, por supuesto, como entenderéis, te debe romper bastante el culo. Vamos, no sé, imaginaos, ¿sabes? De repente vuestra madre os dice, cuando tenía 10 años hice... No sé, no me lo puedo ni imaginar, solo puedo como tratar, ¿no?, de imaginarlo, pero debe ser horrible. Como he dicho antes, en principio su hija permanecería anónima hasta los 18 años, pero en 2004 Mary consiguió ganar un caso en la corte que le permitiese anonimidad de por vida a ella y a su hija, que le extendiesen anonimidad de por vida a ella y a su hija. Primera vez que pasaba esto en el Reino Unido y que lo concedían. Hoy en día eso se conoce como la Orden de Mary Bell. Lo último que se supo de Mary es en el 2009 que se convirtió en abuela. En esa ocasión la madre de Martin, recordamos que Martin era el primer niño que mató Mary, dio su opinión al respecto y fue muy contundente, evidentemente, porque el daño, a pesar de todos los años que habían pasado, seguía presente en ella, ¿no? Evidentemente. Dijo, un niño es una bendición, ella tomó mi bendición y me dejó con un dolor que me duró el resto de la vida. Espero que cuando ella mire a su nieto recuerde a los 2 que asesinó. Muy duro, pero muy cierto. Debe hacer mucha rabia, ¿no? Que de repente, la niña asesina en serie ahora es abuela y ¿qué pasa con mi nieto? Yo no puedo tener nietos porque mataste a mi hijo. Entonces,
Es totalmente comprensible lo que le dijo y me parece bastante poco, ¿no? Hoy en día no se sabe dónde está Mary, evidentemente, y como la anonimidad la tiene garantizada de por vida, es posible que no se sepa nunca dónde esté esta mujer hasta que muera y se decida revelar dónde estuvo oculta todo este tiempo. Hasta aquí el caso, ¿vale? Hasta aquí el caso. La verdad es que es muy, muy, muy fuerte. Es un caso que es muy conocido. Yo lo conocía, pero a medias, no tan profundamente cuando me puse a investigarlo, porque gracias a vosotros, porque me pusisteis, Alex, habla de este caso, y fue más de una persona, por eso lo he hecho. Dejadme vuestras opiniones al respecto en los comentarios, ¿vale? ¿Qué pensáis de esto? ¿Pensáis que la sentencia fue justa para Mary? ¿Pensáis que tenían que haber sido más años, menos años? ¿Pensáis que hoy en día Mary está reformada? ¿Pensáis que 4 años después, cuando tuvo a su hijo, ya estaba reformada y que estaba lista para ser madre, solo 4 años después de salir de la cárcel? No sé, evidentemente hoy en día Mary ya es muy mayor, ¿no? Si nació en el 50 y pico, en el 57, ¿no? Creo que he dicho. Hoy en día estamos hablando de que esta mujer tiene 65 años más o menos. No sé, a mí lo que me parece más bestia es cómo esta niña con esta cara, encima con una cara tan como angelical, ¿no? Pueda ser capaz de hacer estas cosas, porque es que si veis esta cara, mirar estos ojos tan azules encima, no sé, es muy extraño. Esta foto, por ejemplo, está como muy retocada, porque he visto las fotos reales y están en muy mal estado, ¿vale? Pero esta foto es como la original, pero retocada un poco la piel, sobre todo, creo, ¿vale? Pero aún así, lo que me parece raro de la foto es el maquillaje. ¿Por qué está tan maquillada? Creo que esta foto es un fragmento de una foto que se hizo con las típicas fotos de clase, creo, ¿vale? Con los demás compañeros. Lo que pasa es que está recortada, diría. No entiendo por qué está tan maquillada siendo tan pequeña, ¿no? Es decir, tiene mucho pintalabios, tiene, bueno, los ojos maquillados. Me parece como un poco excesivo, un poco extraño, ¿no? No sé, hay algo en esta foto que me perturba, ¿vale? O sea, yo creo que vosotros también, cuando habéis visto la miniatura, yo creo que también os ha perturbado un poco, ¿no? Como que algo se esconde detrás de esta cara, de esta carita, ¿no? También, no sé, la importancia de enseñarle a los niños desde pequeños la empatía, ¿no? Y bueno, de cuidarlos bien, básicamente, porque, vale, es posible que no todos se acaben convirtiendo en asesinos en serie. Tienen que darse como un cúmulo de cosas. Puede que no acaben convertidos en asesinos en serie, pero puede que acaben convertidos en otras cosas también malas. En este caso era una asesina en serie. Y a pesar de que tampoco puedo exculparla diciendo, todo es culpa de la madre, sí que es cierto que esos asesinatos los cometió con 11 años de edad solo, con 10 años, 10, 11 años. Y antes ya había hecho algunas cosas, con animales también, creo que maltrataba. Sigue siendo una niña, entonces la influencia directa de esa niña es su madre, es la que le está cuidando. No puedo evitar decir que la madre es la principal culpable de eso, casi hasta más que la propia niña. Entonces, creo yo, no sé, decidme en los comentarios qué pensáis vosotros. Igual decís, no, pero ¿qué dices? Estás loco. Yo creo que es eso. Espero que os haya gustado. Siento llevar tanto tiempo sin subir vídeo, de verdad intentaré volver y subir vídeos más seguidos. Evidentemente estoy muy ocupado con otras cosas, por eso he estado tanto tiempo sin subir vídeo, pero también porque no me apetecía, y cuando no me apetece ya sabéis que no subo vídeo. Pero eso no significa que no lea vuestros comentarios, que no esté atento, que no me vaya apuntando los vídeos que queréis que haga, casos que queréis que haga, ¿no? Tengo una lista enorme de casos por hacer. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad os quiero muchísimo. Y si sois nuevos en el canal, estáis más que bienvenidos, invitados a suscribiros. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, espero que de verdad muy pronto, ¿vale? Que vaya muy bien.